Los lineamientos de triage en el campo se desconocen en cuatro. Los lineamientos de triage en el campo se descomponen en cuatro secciones. Paso 1. Criterios fisiológicos. Esta sección incluye alteraciones en el estado mental, escala de Coleman-Glasgow menor a 14, hipotensión, presión arterial sistólica menor a 90 y anormalidades ventilatorias, frecuencia ventilatoria entre menor a 10 o mayor a 29 o necesidad de apoyo ventilatorio. Paso 2. Criterios anatómicos. Si los tiempos de respuesta son breves, los pacientes tal vez todavía no hayan desarrollado alteraciones significativas en fisiología, a pesar de la presencia de lesiones que amenacen la vida. Esta sección menciona los hallazgos anatómicos que pueden asociarse a lesión severa. Paso 3. Criterios de mecanismo de lesión. Estos criterios identifican pacientes adicionales que pudieran tener lesión oculta no manifestada con trastorno mental fisiológico o lesión externa obvia. Paso 4. Consideraciones especiales. Estos criterios identifican factores como edad, uso de anticoagulantes, la presencia de quemaduras o embarazo que puedan afectar la decisión para transportar hacia un centro para traumatizados. Los pacientes que satisfacen los criterios de lesión fisiológica o anatómica deben transportarse hacia el nivel más alto del centro para traumatizados disponible en una región dada. Aquellos que satisfagan los criterios de mecanismo de lesión deben transportarse hacia un centro para traumatizados, mas no necesariamente hacia el nivel más alto de atención traumatizados en la región. Los pacientes que satisfagan los criterios de consideraciones especiales del paso 4 podrían transportarse hacia un centro para traumatizados u otro hospital capaz, con base en el juicio clínico y la posible discusión con el centro médico en línea. Sin embargo, como ocurre con cualquier herramienta de decisión, debe usarse como un guía y no como sustituto de un buen juicio. Cuando tenga dudas, se recomienda el transporte hacia un centro para traumatizados. Duración del transporte. Como se discutió anteriormente, el proveedor de atención prehospitalaria debe elegir una instalación receptora de acuerdo a la severidad de la lesión del paciente. En términos simples, el paciente debe transportarse hacia la instalación adecuada más cercana, es decir, la instalación más cercana capaz de manejar los problemas del paciente. Si las lesiones del paciente son severas o indican la posibilidad de hemorragia continua, el proveedor debe llevarlo hacia una instalación que proporcionará atención definitiva tan rápidamente como sea posible, es decir, un centro para traumatizados si está disponible. Por ejemplo, una ambulancia responde a un llamado en 8 minutos y el equipo prehospitalario pasa 6 minutos en la escena para empaquetar y cargar al paciente en la unidad de transporte. Hasta el momento transcurrido 14 minutos. El hospital más cercano está a 5 minutos de distancia y el centro para traumatizados está a 14 minutos de distancia. En el escenario 1 se llevará al paciente hacia el centro de traumatizados. Al llegar, el cirujano está en el departamento de emergencias, con el médico de emergencias y todo el equipo de trauma. La sala de operaciones está equipada y lista. Después de 10 minutos en el DE para reanimación, radiografías necesarias y trabajo sanguíneo, se llega al paciente a la sala de operaciones. El tiempo total desde el incidente a ahora es de 38 minutos. En el escenario 2 se lleva al paciente al hospital más cercano, que está a 9 minutos más cerca que el centro para traumatizados. Tiene un médico de emergencia disponible, pero el cirujano y el equipo de la sala de operaciones está fuera del hospital. 10 minutos del paciente en el DE para la reanimación podrían extenderse a 45 minutos para cuando el médico llegue y lo examine. Podrían transcurrir otros 30 minutos mientras esperan la llegada del equipo de la sala de operaciones una vez que el médico haya examinado al paciente y decidido operar. El tiempo total para el escenario es 2 es de 94 minutos o 2,5 veces más que el escenario del centro para traumatizados. Los 9 minutos ahorrados por el viaje más corto de la ambulancia hacia el hospital más cercano en realidad costaron 56 minutos. Tiempo durante el cual se podría haber iniciado el manejo operativo y lograr el control de la hemorragia en el centro para traumatizados. En una comunidad rural, el tiempo de transporte hacia un equipo de trauma en espera puede ser de 45 a 60 minutos o incluso mayor. En esta situación, el hospital más cercano con equipo de trauma bajo demanda es la instalación receptora adecuada.
Otra consideración es que muchos centros para no traumatizados no ofrecen atención definitiva para pacientes con lesiones severas y por tanto los transfieren a un centro para traumatizados. Si ese fuera el caso, en el escenario 2, la demora hacia la atención definitiva sería incluso mayor en muchos casos. Método de transporte. Otro aspecto de la valoración del paciente y la decisión de traslado es el método de transporte. Algunos sistemas tienen disponible traslado aéreo. Los servicios médicos aéreos pueden ofrecer un mayor nivel de atención que las unidades terrestres para víctimas de trauma con lesiones críticas. El traslado aéreo también puede ser más rápido y con menos movimiento que terrestre en algunas circunstancias. Como se mencionó antes, si el traslado aéreo está disponible en la comunidad y es adecuado para la situación específica, mientras más pronto en el proceso de valoración se tome la decisión de solicitar traslado aéreo, mayor será la probabilidad de beneficiar al paciente. El helicóptero DERCEM debe considerarse para aquellos pacientes que satisfagan los criterios para transportar hacia el hospital con nivel más alto de atención en la región. Monitorización y revaloración. Valoración continua. Después de completar la revisión primaria y la atención inicial, el paciente debe monitorizarse de manera continua, revalorar los signos vitales y repetir la revisión primaria varias veces mientras se está en ruta hacia la instalación receptora o en la escena si el transporte está demorado. La revaloración continua de los componentes de la evaluación primaria ayuda a garantizar que las funciones vitales no se deterioren o que se corrigirán de inmediato si lo hacen. El proveedor debe poner particular atención a cualquier cambio significativo en la condición del paciente y reconsiderar las opciones de manejo si se observa tal cambio. Más aún, la monitorización continua de un paciente ayuda a revelar condiciones o problemas que se pasaron por alto durante la revisión primaria o que solo ahora se presentan. Con frecuencia, la condición del paciente no será obvia y observar y escuchar al paciente proporciona mucha información. Cómo se recopila la información no es tan importante como garantizar que se recopile toda. La revaloración debe realizarse tan rápida y profundamente como sea posible. Más adelante se describe la monitorización durante una situación de transporte prolongado. Comunicación. La comunicación entre proveedores prehospitalarios y personal hospitalario es una parte crucial de la atención al paciente con calidad y consta de múltiples componentes. Notificación previa al arribo, reporte verbal al llegar al lado del paciente y reporte escrito formal de atención al paciente. La comunicación con la instalación receptora debe emprenderse tan pronto como sea posible. La comunicación temprana permite a la instalación reunir al personal adecuado y el equipo necesario para atender mejor al paciente, con frecuencia mediante un sistema de alerta de trauma. Durante el transporte, un miembro del equipo de atención hospitalaria debe proporcionar a la instalación receptora un breve reporte de atención al paciente que incluya la siguiente información: género del paciente y edad exacta o estimada, mecanismo de lesión, lesiones que amenazan la vida, condiciones identificadas y ubicación anatómica de las lesiones, signos vitales actuales, intervenciones que se han realizado, incluyendo la respuesta al tratamiento por parte del paciente y tiempo estimado de arribo. Si el tiempo lo permite, puede incluirse información adicional como condiciones médicas y medicamentos pertinentes, otras lesiones que no amenazan la vida, características de la escena, incluyendo el equipo protector usado por el paciente, cinturón de seguridad, casco, etc. E información acerca de los pacientes adicionales. El proveedor de atención prehospitalaria también transfiere verbalmente la responsabilidad de un paciente, con frecuencia llamado a finalizar, reporte terminado o transferencia terminada al médico o enfermera que tome el control de la atención del paciente en la instalación receptora. Este reporte verbal por lo regular es más detallado que el reporte por radio, pero menos que el reporte de atención al paciente prehospitalario RAP escrito, que proporciona un panorama de la historia significativa del incidente, la acción tomada por los proveedores y la respuesta del paciente a esta acción. Tanto los receptores verbales como los escritos, los reportes verbales como los escritos, deben destacar cualquier cambio significativo en la condición del paciente que haya ocurrido desde la transmisión del reporte por radio. La transferencia de importante información hospitalaria enfatiza aún más el concepto de equipo de atención del paciente.
Algunos centros para traumatizados han formalizado este proceso para evitar problemas de comunicación y malos entendidos entre el personal prehospitalario y hospitalario. Al llegar el paciente al centro de trauma, el líder del equipo de trauma hará una revisión primaria rápida para asegurarse de que el paciente respira y tiene pulso, y después se detiene para escuchar un reconocimiento de 20 segundos. Por parte del líder del equipo de SEM, este reporte verbal debe incluir los siguientes elementos. 1. Edad, género, mecanismo de lesión y hora del evento. 2. Signos vitales prehospitalarios, incluido cualquier caso de presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. 3. Lesiones identificadas. 4. Intervenciones prehospitalarias. 5. Cambios en el estado del paciente, particularmente neurológicos o hemodinámicos. Y 6. Historial médico del paciente, alergias y medicamentos, particularmente anticoagulantes. Para pacientes con lesiones severas, el equipo de trauma no podrá mantener su valoración por más de 20 a 30 segundos y la información adicional puede proporcionar a una enfermera u otro miembro del equipo de trauma no involucrado en la valoración o procedimientos directos con el paciente. También es importante el reporte de atención al paciente prehospitalario RAP escrito. Un buen RAP es valioso por las dos razones siguientes. Aquí en México se utiliza uno que se llama FRAP. 1. Proporciona al personal de la instalación receptora una comprensión profunda de los eventos que ocurrieron y de la condición del paciente en caso de que surjan preguntas después de que se hayan marchado los proveedores de atención hospitalaria. 2. Ayuda a asegurar control de calidad a largo del sistema prehospitalario al posibilitar la revisión del caso. Por esas razones es importante que el proveedor de atención prehospitalaria llene el RAP con precisión, en forma completa y que lo proporcione en la instalación receptora. El RAP debe permanecer con el paciente. Es de poca utilidad si llega horas o días después del arribo del paciente. Si una agencia utiliza un programa de registro electrónico, puede dejarse al pie de la cama un resumen escrito con información clave y el registro completo debe transmitirse al hospital cuando esté completo. El RAP es una parte del registro médico del paciente. Es un registro legal de lo que se encontró y lo que se hizo y puede usarse como parte de una acción legal. El reporte se considera como el registro oficial de las lesiones encontradas y las acciones tomadas. Como tal, debe ser abarcador y preciso. Otra razón importante para proporcionar una copia del RAP a la instalación receptora es que la mayoría de los centros para traumatizados mantienen un registro de trauma, una base de datos de todos los pacientes de trauma admitidos en las instalaciones. La información prehospitalaria es un aspecto importante de esta base de datos y puede ayudar en investigación valiosa. Consideraciones especiales: paro cardiopulmonar traumático. Un paro cardiopulmonar que resulta por trauma difiere del causado por problemas médicos en varias formas significativas. Primero, el paro cardíaco médico por lo general resulta de un problema ventilatorio, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea con un cuerpo extraño o de una disritmia cardíaca. Estos se manejan mejor con intentos de reanimación en la escena. El paro cardíaco traumático más frecuentemente se debe a una exsanguinación o traumatismo craneoencefálico o otra lesión del sistema nervioso central. Por lo general, estos pacientes no pueden reanimarse de manera adecuada en el campo. La supervivencia a un paro cardíaco traumático es pobre, con menos de 4% de supervivencia global y menos de 2% de supervivencia con un buen estado neurológico. Las decisiones acerca del manejo del paro traumático en el escenario prehospitalario con frecuencia son complejas y deben tomar en consideración varios factores. Los lineamientos y declaraciones de postura desarrolladas por la National Association of EMS Patients y la ASC-COT, así como el Consejo de Reanimación Europeo, representan la mejor comprensión de la evidencia disponible. Sin embargo, esta evidencia no siempre está clara o completa y debe tomarse en cuenta factores locales y de este modo algunos protocolos locales pueden desviarse de estos lineamientos. Principios generales: a menos que signos obvios de muerte, por ejemplo, materia cerebral expuesta, sean visibles de inmediato o que el paciente claramente satisfaga los criterios para denegar la reanimación descritos en la siguiente selección, la reanimación debe iniciarse mientras sea
realiza mayor valoración y se prepara el transporte. La hemorragia externa debe controlarse de inmediato, aunque muchos protocolos incluyen el uso de compresiones a tórax cerrado en los algoritmos para el manejo de paro cardiopulmonar traumático. La efectividad de la reanimación cardiopulmonar RCP en el escenario de trauma exsanguinación severa es cuestionable. A pesar de esta reserva, es razonable intentar RCP en los pacientes que puedan salvarse mientras se prioriza el manejo de las causas reversibles de paro traumático. Al igual que con todos los intentos de RCP, los proveedores de atención prehospitalaria deben limitar las interrupciones a las compresiones. Si un proveedor SBA está disponible, él se proporcionará servicio vital avanzado mientras se mantengan las técnicas de soporte vital básico. La vía aérea se asegura con un dispositivo de vía aérea adecuado mientras se mantiene restricción de la movilidad vertebral, como con un tubo endotraqueal o dispositivo supraglótico. Deben auscultarse los sonidos respiratorios y considerarse neumotórax de tensión si se observa una disminución de los sonidos respiratorios o inadecuada excursión torácica durante la ventilación. Si existe alguna duda de que el paciente pudiera tener un neumotórax de tensión, debe realizarse descompresión torácica. Consiga acceso venoso y adecuado y administre solución isotónica a través de una línea abierta. Realice monitorización electrocardiográfica y valore el ritmo cardíaco. En general, los pacientes con trauma severo presentan mejores resultados con tiempos cortos en la escena y un transporte rápido hacia un centro para traumatizados. Sin embargo, para los pacientes con paro cardíaco traumático, la decisión acerca de cuándo transportar o si se debe transportar es mucho más compleja. Si un paciente no responde a los esfuerzos de reanimación en la escena, el marco temporal en el cual las intervenciones hospitalarias pueden ser efectivas es relativamente corto, lo que hace que el transporte hacia una instalación receptora la consideración más importante para el transporte de un paciente con paro cardíaco traumático. Los servicios médicos aéreos pueden estar disponibles para ofrecer capacidades más avanzadas en la escena, como transfusión sanguínea, y su rapidez puede permitirles llegar a un hospital más rápido que el transporte terrestre. No obstante, muchos servicios médicos aéreos no transportan a un paciente que está en paro cardíaco. Si el personal de SEM atestigua paro cardíaco o si los proveedores de atención hospitalaria tienen razón para creer que ocurrió paro cardíaco minutos antes de su arribo a la escena y el paciente puede transportarse a una instalación receptora adecuada dentro de 10 a 15 minutos, considere transporte inmediato con más esfuerzos de tratamiento y una reanimación en ruta. Si el paciente no puede llegar al hospital adecuado, preferentemente a un centro para traumatizados dentro de este marco temporal, los proveedores pueden considerar proporcionar esfuerzos de reanimación en la escena, seguido por terminación de la reanimación si es adecuado. Orden de no RCP. Los intentos de reanimación en los pacientes que es extremadamente improbable que sobrevivan, además de demostrar muy pocas tasas de éxito, ponen a los proveedores de atención hospitalaria en riesgo de exponerse a sangre y líquidos corporales, así como a lesiones sufridas en colisiones por vehículo automotor durante el transporte. Tales intentos infructuosos de la reanimación también pueden desviar recursos de los pacientes que son viables y tienen mayor posibilidad de sobrevivencia. Por esas razones, se requiere ejercer buen juicio acerca de la decisión de iniciar los intentos de reanimación para víctimas de paro cardiopulmonar traumático. La EMS colaboró con la ASCCOT para desarrollar lineamientos para denegar o terminar la reanimación en el escenario hospitalario. Las víctimas de ahogamiento, descargas de relámpagos o hipotermia, así como los pacientes pediátricos o embarazadas, merecen consideración especial antes de tomar una decisión de no iniciar o terminar la reanimación. Un paciente que se encuentra en paro cardiopulmonar en la escena o en un evento traumático pudo haber experimentado el paro debido a un problema médico, por ejemplo un infarto al miocardio, en especial si el paciente es mayor o la evidencia de lesión es mínima. En tales pacientes, para quienes una causa médica de paro cardíaco se considera más probable que una causa traumática, debe seguirse los lineamientos estándar para el paro cardíaco fuera del hospital. Para los pacientes con lesiones traumáticas que se consideran son la causa más probable de paro cardíaco y quienes satisfacen los siguientes criterios, la reanimación puede no iniciarse y declarar muerto al paciente. Presencia de una lesión obviamente mortal, por ejemplo, decapitación, materia cerebral expuesta o cuando existe evidencia de irreversibilidad, lividez dependiente, rigor mortis o descomposición.
Para víctimas de trauma contuso, los esfuerzos de reanimación pueden limitarse si el paciente no tiene pulso, está apneico y sin actividad electrocardiográfica organizada de arribo de los proveedores de atención hospitalaria. Para víctimas de traumatismos penetrantes, los esfuerzos de reanimación pueden denegarse si el paciente no tiene pulso, está apneico y no hay otros signos de vida, no reflejos pupilares, no movimiento espontáneo, no actividad electrocardiográfica organizada al arribo de los proveedores prehospitalarios. Se deben tomar precauciones extremas cuando valore a una víctima potencialmente muerta, pues la decisión de denegar la reanimación es médicamente justificable solo cuando se ha realizado una valoración adecuada. Varias veces al año una historia impacta en la prensa acerca de un paciente traumatizado que de manera incorrecta se presumió que estaba muerto solo para descubrir más tarde que tenía signos vitales. Casi todos estos pacientes llegan a sucumbir a sus lesiones, pero tales incidentes pueden ser embarazosos tanto para los proveedores de atención hospitalaria como para sus agencias. En la agitación de la escena con proveedores múltiples, un proveedor puede no valorar de forma adecuada la presencia de un pulso. Los pacientes traumatizados moribundos pueden estar profundamente bradicárdicos y hipotensos, lo que en consecuencia contribuye a la dificultad para identificar una condición preterminal. Antes de tomar la decisión de no iniciar la reanimación de un paciente sin signos vitales de muerte, el proveedor de SEM debe realizar una valoración adecuada, incluido palpar el pulso preferentemente en múltiples sitios, evaluación del estado neurológico del paciente, por ejemplo reflejos pupilares, valoración de movimiento espontáneo o respuesta a estímulos dolorosos, etc., y aplicar un monitor electrocardiográfico. Terminación de la reanimación. La NAMS y la ICC-COT han publicado alineamientos revisados para la terminación de la reanimación para los pacientes traumatizados. Debe considerarse cuando no existan signos de vida y no retorno a la circulación espontánea, a pesar del tratamiento efectivo del SEM en campo que incluye RCP mínimamente interrumpida y tratamiento de causas reversibles del paro. Todavía no es claro qué debería considerarse como duración adecuada de la reanimación de un paciente en paro cardíaco traumatizado antes de terminar dicha reanimación. Un lineamiento razonable es 15 minutos de esfuerzos de reanimación, sin embargo, los protocolos locales pueden dictar diferentes tiempos. La terminación de la reanimación usualmente no es factible después de iniciar el transporte. En el cuadro 6.2 se presentan las consideraciones para elegir el orden de no reanimación en el paro cardíaco traumático. Consideración: signos de vida presentes. Presentación: presenta ventilaciones espontáneas, movimiento, pulso o presión arterial medible. Recomendación: no terminar reanimación. Go. El paciente puede beneficiarse de TD. Presentación: trauma torácico penetrante con signos evidentes de vida. AESP de complejo estrecho con frecuencia normal o elevada en electrocardiografía. No terminar reanimación. El paciente avanza hacia actividad electrocardiográfica menos favorable a pesar de RCP efectiva. Actividad eléctrica sin pulso, AESP de complejo estrecho con frecuencia normal que evoluciona a una AESP de complejo ancho con una frecuencia baja. Considerar terminar reanimación. Stop. La duración de la reanimación es consistente con pobre prognosis. Por lo general, se acepta que no sea mayor de 15 minutos. Ciertas consideraciones de pacientes pueden extender esta duración de 15 minutos. En estos casos, podemos considerar terminar la reanimación. Cuadro 6.2. Consideraciones para no iniciar la reanimación. Consideración: la muerte es un pronóstico más probable incluso cuando se inicia la reanimación. Presentación: el paciente no tiene pulso, está apneico, carece de actividad electrocardiográfica organizada y no tiene movimiento espontáneo o reflejos pupilares. Hay que denegar la reanimación con la pena. Las lesiones presentes no son compatibles con la vida, por ejemplo, decapitación o separación traumática del torso. Hay que denegar la reanimación. Existe evidencia de paro cardíaco prolongado.
en qué casos o cómo se presenta rigor mortis, lividez dependiente o evidencia de descomposición. Hay que denegar la reanimación. Existe evidencia de una causa no traumática del paro. Presentación clínica: daño vehicular menor con un paciente que no parece lesionado. Una caída desde una altura no significativa, sin evidencia de lesiones graves. Hay que iniciar reanimación. Manejo del dolor o analgesia. Se usa con frecuencia en el escenario prehospitalario para el dolor causado por angina o infarto al miocardio. Tradicionalmente, el manejo del dolor ha tenido un papel limitado en el manejo de los pacientes traumatizados, sobre todo por la preocupación de los efectos colaterales, reducción del impulso ventilatorio y vasodilatación de los narcóticos puede agravar la hipoxia y la hipotensión preexistentes. Esta preocupación ha resultado en que se niegue el alivio del dolor a algunos pacientes con indicaciones adecuadas, como lesión aislada en extremidad o fractura de columna vertebral. El proveedor de atención prehospitalaria puede considerar el manejo del dolor en tales pacientes, en particular si ocurre transporte prolongado, siempre que no estén presentes signos de deterioro ventilatorio o shock. El capítulo Trauma musculoesquelético dedica una sección al manejo del dolor en su relación con lesiones y fracturas aisladas en una extremidad. Usualmente el fentanilo es el agente de elección, pues tiene efecto mínimo sobre la hemodinámica y es de acción corta. Los medicamentos alternativos para analgesia incluyen sulfato de morfina, hidromorfina y no opiáceos como acetaminofén, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, ketamina y óxido nitroso. Las terapias locales como hielo, inmovilización y el tranquilizar verbalmente también reducen enormemente el dolor. La pulsioximetría y signos vitales seriales deben monitorizarse si se administra algún narcótico a un paciente traumatizado. La sedación con un agente como benzodiazepina deben reservarse para circunstancias excepcionales, como un paciente intubado agresivo, porque la combinación de un narcótico y benzodiazepina puede resultar en paro respiratorio. Los proveedores de atención prehospitalaria deben colaborar con su control médico para desarrollar protocolos adecuados. Lesión debida a abuso interpersonal. Con frecuencia un proveedor de atención prehospitalaria es la primera persona en la escena, lo que le permite valorar una situación potencialmente abusiva. El proveedor dentro de una casa puede observar y transmitir los detalles de la escena a la instalación receptora, de modo que los servicios sociales adecuados en el área pueden alertarse por la preocupación de abuso. Con frecuencia el personal es la única persona con entrenamiento médico que está en posición de observar, sospechar y transmitir información acerca de este peligro oculto. Observe que algunos estados pueden tener legislación que obligue a los proveedores de SEM a reportar abusos potenciales a las agencias de orden apropiadas, incluso si notifican al personal hospitalario de su preocupación. Cualquier persona a cualquier edad puede ser víctima potencial de abuso o de un abusador. Una mujer embarazada, bebé, infante, niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor están en riesgo de abuso. Existen muchos tipos diferentes de abusos, incluido físico, psicológico y financiero. El abuso puede ocurrir por intención, en el que el acto intencional resulta en una lesión, es decir, abuso físico o abuso sexual, o por omisión, por ejemplo, atención descuidada de un dependiente. Esta sección no discute los tipos de abuso y solamente introduce las características generales y aumenta la conciencia y sospecha del abuso del proveedor de atención prehospitalaria. Las características generales de un abusador potencial incluyen deshonestidad, la historia no se correlaciona con las lesiones, una actitud negativa, rispidez con los proveedores de atención prehospitalaria o, en el caso de un paciente joven, falta de interés del progenitor y o no querer responder preguntas. Las características generales del paciente abusado incluyen silencio, poca disposición para elaborar los detalles del incidente, contacto ocular constante o falta de contacto ocular con alguien en la escena y minimización de las lesiones personales. Abuso, abusadores y el abusado pueden tomar muchas formas diferentes y los proveedores deben mantener su nivel de sospecha alta si la escena y la historia no se correlacionan. Transporte prolongado y transferencias entre instalaciones. Aunque la mayoría de los transportes de SEM urbanos o suburbanos tardan 30 minutos o menos, los tiempos
de transporte pueden prolongarse como resultado de condiciones climatológicas: tráfico congestionado, trenes que bloquean un cruce ferroviario o puentes que pueden subir para permitir el paso de embarcaciones. Estas demoras deben documentarse en el reporte de atención al paciente para explicar los tiempos prolongados de regreso al centro para traumatizados. Muchos proveedores de atención prehospitalaria en escenas rurales y de frontera usualmente manejan a los pacientes por periodos mucho más largos durante el transporte. Adicionalmente, a los proveedores se les solicita manejar a los pacientes durante la transferencia de una instalación corta, ya sea por aire o tierra. Estas transferencias pueden durar varias horas. Deben hacerse preparativos especiales cuando los proveedores de atención prehospitalaria están involucrados en el transporte prolongado de un paciente traumatizado, particularmente en las transferencias entre instalaciones. Los aspectos que deben considerarse antes de realizar dicho transporte pueden dividirse en los que se trata con el paciente, con el personal prehospitalario y con el equipo. El paciente. De primordial importancia es proporcionar un ambiente a salvo, cálido y seguro en el cual transportar al paciente. La camilla debe asegurarse de manera adecuada a la ambulancia, al igual que el paciente a la camilla. Como se enfatiza a lo largo de este libro, la hipotermia es una complicación potencialmente mortal en un paciente traumatizado y el compartimiento del paciente debe estar caliente. Si usted, como proveedor de atención prehospitalaria, vestido por completo, se siente cómodo con la temperatura en el compartimiento del paciente, es probable que esté demasiado frío para el paciente que haya sido expuesto. El paciente debe asegurarse en una posición que permita el máximo acceso a él, en especial a las áreas lesionadas. Antes de iniciar el transporte debe confirmarse la seguridad de cualquier dispositivo de vía aérea colocado y el equipo, por ejemplo monitores, tanques de oxígeno, debe colocarse y asegurarse de modo que no se conviertan en proyectiles en caso de que la ambulancia tenga que girar bruscamente en una acción evasiva o esté involucrada en una colisión con otro vehículo. El equipo no debe posarse sobre el paciente porque pueden crearse úlceras de presión durante un transporte prolongado. Durante el transporte, todas las líneas IV y catéteres deben amarrarse con seguridad para evitar pérdida de acceso venoso. Si se anticipa un tiempo de transporte prolongado y se usa una tabla para transferir al paciente a la camilla, considere removerlo de la tabla antes del transporte mediante un rodamiento cuidadoso del paciente fuera de la tabla mientras mantiene restricción de la movilidad vertebral cervical adecuada. Esto aumentará la comodidad del paciente y reducirá el riesgo de formación de úlceras de decúbito con la inmovilización prolongada sobre una superficie dura. Debe realizar al paciente valoraciones seriales de la revisión primaria y de signos vitales a intervalos frecuentes. La pulsioximetría y electrocardiografía se monitorizan de manera continua casi para todos los pacientes con lesiones serias, así como el ETCO2 si está disponible. Observe que para pacientes no intubados la capnografía se puede obtener usando la cánula nasooral. Los proveedores de atención prehospitalaria que acompañan al paciente deben estar capacitados a un nivel adecuado para las necesidades anticipadas del paciente. Aquellos con lesiones críticas por lo general deben manejarse por proveedores con capacitación avanzada. Si se anticipa que el paciente requerirá transfusión sanguínea durante el transporte, debe ayudar a un individuo cuyo ámbito de práctica le permite este procedimiento. En Estados Unidos, usualmente esto requiere un proveedor entrenado con atención crítica, enfermera registrada, practicante de atención avanzado o médico. Debe diseñarse dos planes de manejo. El primero, un plan médico, se desarrolla para manejar los problemas anticipados o inesperados con el paciente durante el transporte. El equipo necesario, medicamentos y suministros deben estar fácilmente disponibles. El segundo plan involucra identificar la ruta más rápida hacia el hospital receptor. Debe identificarse y anticiparse a las condiciones climatológicas y el camino, por ejemplo, construcción y problemas de tráfico. Adicionalmente, los proveedores de atención prehospitalaria deben tener conocimientos de las instalaciones médicas a lo largo de la ruta del transporte o en caso de que surja un problema que no pueda manejarse en ruta hacia el destino primario. Los adyuvantes para la atención del paciente durante el traslado prolongado o realizados en la instalación de referencia antes de la transferencia pueden incluir los siguientes: sonda gástrica. Si tiene entrenamiento en la inserción adecuada, puede insertar una sonda nasogástrica u orogástrica.
en el estómago del paciente. Aspirar los contenidos gástricos puede reducir la distensión abdominal y el riesgo de vómito y broncoaspiración. Catéter urinario. Si tiene entrenamiento en la inserción adecuada, puede insertar un catéter en la vejiga del paciente. La salida de orina puede ser una medida sensible de la perfusión renal del paciente y un marcador de su estado volumétrico. Monitorización de gas sanguíneo arterial o venoso mediante pruebas en el punto de atención. Aunque la pulsioximetría proporciona información valiosa acerca de la saturación de oxihemoglobina, la lectura de gas sanguíneo puede ofrecer información útil acerca de la presión parcial de dióxido de carbono y el déficit base del paciente, un indicador de la severidad del shock. Equipo de atención prehospitalaria. La seguridad del equipo de atención prehospitalaria es tan importante como la del paciente. El equipo de atención prehospitalaria debe descansar y alimentarse de manera adecuada, en particular para transferencias de larga duración. Una revisión reciente basada en evidencia recomienda algunas estrategias de manejo de fatiga, incluido el uso de bebidas con cafeína, siestas y evitar los turnos de 24 horas o de más duración. El equipo debe tener y usar dispositivos de seguridad adecuados, incluidos cinturones de seguridad en los compartimentos del conductor y del paciente. Los miembros del equipo de atención prehospitalaria deben usar precauciones estándar y asegurar de que están disponibles para el viaje suficientes guantes y otros EPP para evitar fluidos corporales, sangre y otras posibles exposiciones. El equipamiento. El equipamiento durante el transporte prolongado involucra la ambulancia, suministros, medicamentos, monitores y comunicaciones. La ambulancia debe estar en buenas condiciones operativas, incluida una cantidad adecuada de combustible. El personal de atención hospitalaria debe asegurarse de que suficientes suministros y medicamentos están disponibles y son accesibles para el transporte, incluidas gasas, almohadillas para reforzar apósitos, líquidos IV, oxígeno y analgésicos. Otros suministros de medicamentos se basan en las necesidades anticipadas del paciente e incluyen sedantes, agentes paralizantes, analgésicos y antibióticos. Una buena regla general es equipar la ambulancia con aproximadamente 50% más suministros y medicamentos que la necesidad anticipada en caso de encontrar una demora significativa. El equipo de atención al paciente debe de estar en buenas condiciones operativas, incluidos monitores con alarmas funcionales, reguladores de oxígeno, ventiladores y dispositivos de succión. Además, el éxito de un transporte prolongado puede depender de comunicaciones fluidas, incluida la capacidad de comunicarse con otros miembros del equipo, el control médico y la instalación de destino. El manejo de lesiones específicas durante el transporte prolongado se discute en los subsecuentes capítulos correspondientes de este texto. Terminamos el capítulo. Resumen. La probabilidad de supervivencia para los pacientes con lesiones traumáticas depende de la identificación y corrección inmediata de las condiciones que interfieren con la perfusión tisular. La identificación de estas condiciones requiere de un proceso lógico, sistemático y de prioridades para recolectar información y actuar sobre ella. Este proceso se conoce como valoración del paciente. La valoración del paciente comienza con la valoración de la escena, incluida una evaluación de seguridad e incluye la formación de una impresión general del paciente, una revisión primaria y, cuando la condición del paciente y la disponibilidad del personal se lo permita, una revisión secundaria. La obtención obtenida a través de este proceso de valoración se analiza y usa como base para las decisiones de atención y transporte del paciente. En la atención del paciente traumatizado, un problema que se pasa por alto es la oportunidad perdida para potencialmente ayudar a la sobrevivencia de un individuo. Después de la terminación simultánea de seguridad de la escena e impresión general de la situación, los proveedores inician la revisión primaria siguiendo el formato XABCDE. X para hemorragia exsanguinante, A para el manejo de la vía aérea, B para la ventilación, C para circulación, D para discapacidad y E para exposición no ambiente. A pesar de la presentación secuencial de esta mnemotecnia, las acciones de la revisión primaria en escena ocurren al mismo tiempo. Las amenazas inmediatas a la vida del paciente se corrigen rápidamente en una forma de encontrar y reparar. Una vez el proveedor de atención prehospitalaria controla la hemorragia exsanguinante, maneja la vía aérea, la ventilación del paciente, empaca al paciente y comienza el transporte sin tratamiento adicional en escena. Las limitaciones del manejo del trauma en el campo requieren la entrega segura y expeditada del paciente de atención definitiva.
Las revisiones primaria y secundaria deben repetirse con frecuencia para identificar cualquier cambio en la condición del paciente y nuevos problemas que demanden intervención oportuna. El pronóstico del paciente puede mejorar enormemente cuando el proveedor de atención prehospitalaria selecciona el destino más adecuado para el paciente, se comunica con la instalación receptora y documenta ampliamente la condición del paciente y acciones realizadas en el escenario prehospitalario. Recapitulación del escenario. El sábado en la mañana, comienzos de noviembre, el clima es claro con una temperatura exterior de 5.5 grados centígrados. Su equipo es despachado hacia un área residencial con una persona que se cayó del techo de un edificio de 2 pisos. Al llegar a la escena, lo intercepta un familiar adulto que lo lleva alrededor de la casa hacia el patio trasero. El familiar afirma que el paciente limpiaba las hojas del canalón con un soplador de hojas cuando perdió el equilibrio y se cayó sobre la espalda aproximadamente 3.6 metros o 12 pies. El paciente al inicio perdió la conciencia durante un periodo breve, pero estaba consciente para cuando el familiar llamó al 911. Al aproximarse al paciente, usted observa a un hombre de alrededor de 40 años de edad que ya se supino sobre el suelo con dos espectadores arrodillados a su lado. El paciente está consciente y habla con los espectadores. Usted no ve signo alguno de sangrado severo. Conforme su compañero ofrece restricción de la movilidad vertebral cervical al paciente, le pregunta dónde le duele. El paciente afirma que le duele mucho el sector inferior, superior e inferior de la espalda. Su interrogatorio inicial tiene una múltiple intención de obtener la queja principal del paciente, determinar el nivel de conciencia y valorar su esfuerzo ventilatorio. Al no detectar alteraciones en la ventilación, usted procede con la valoración del paciente y este responde sus preguntas adecuadamente para establecer que él está orientado en persona, lugar y tiempo. En base a la cinemática de trauma relacionada con este incidente, ¿qué lesiones potenciales anticipa encontrar durante su valoración? ¿Cuáles son sus siguientes prioridades? ¿Cómo procederá con este paciente? Solución del escenario. Usted ha estado en la escena durante un minuto, pero ya obtuvo mucha información importante para guiar mayor valoración y tratamiento del paciente. En los primeros 15 segundos de contacto con él, desarrolló una impresión general del paciente y determinó que no es necesaria la reanimación. Con algunas acciones simples se evaluó los XABCD de la revisión primaria. No hay hemorragia externa severa. El paciente le habla sin dificultad, lo que indica que su vía aérea está abierta y ventila sin signos de dificultad. Al mismo tiempo, con el conocimiento del mecanismo de lesión, usted estabilizó la columna cervical. Su compañero valoró el pulso radial y usted observó el color, la temperatura y humedad de la piel del paciente. Estos hallazgos no indican amenazas inmediatas al estado circulatorio del paciente. Además, usted de manera simultánea no encontró evidencia inicial de discapacidad porque el paciente ya está despierto y alerta, responde las preguntas de manera adecuada y puede mover todas las extremidades. Esta información, junto con la que tienen acerca de la caída, les ayudará a determinar la necesidad de recursos adicionales, ese tipo de transporte indicado y el tipo de instalación a la cual deberán llevar al paciente. Ahora que usted completó estos pasos y no necesita una intervención inmediata para salvar la vida, procederá con el paso E, que es la revisión primaria temprana en el proceso de evaluación, y entonces obtendrá signos vitales. Expondrá al paciente para buscar lesiones adicionales y sangrado que pudiese haberse ocultado por la ropa, y después cubrirá al paciente para protegerlo del ambiente. Durante este proceso realizará un examen más detallado y observará las lesiones menos serias. Los siguientes pasos que tomará para empacar al paciente, incluido la restricción de movilidad cervical, la inmovilización de lesiones en las extremidades y vendado de las heridas, y si el tiempo lo permite, iniciar el transporte y comunicarse con la dirección médica e instalación receptora. Durante el viaje al hospital, usted seguirá reevaluando y monitorizando al paciente. Su conocimiento de la física del trauma y la pérdida de conocimiento del paciente generarán un alto índice de sospecha de traumatismo craneoencefálico, lesiones en la extremidad inferior y en la columna vertebral. El acceso intravenoso se establecerá en ruta hacia la instalación receptora. Listo, chicos. Listo. Manita arriba. Nos vemos en el próximo capítulo.